Hoy vinimos a presentar el siguiente paper, Wikipedia como recurso educativo abierto hacia la autonomía de los estudiantes. Mi nombre es Alicia Díaz Kostov y también nos acompaña José Fager y Lucía Alonso. Pertenecemos a la Facultad de Información y Comunicación, al grupo de investigación alfainfo.uy de la Universidad de la República en Uruguay. Y los tres somos estudiantes del doctorado del DINTER de Informática en Educación. La propuesta es un desarrollo de una herramienta para aportar elementos que permitan agregar criterios de confiabilidad a la Wikipedia, considerando que la Wikipedia es una de las fuentes de información más consultada por parte de los estudiantes y que es importante, ¿sí?, contribuir con estándares de calidad a este recurso de información que es, digamos, muy usado, masivamente usado. El trabajo tiene un abordaje desde la analítica del aprendizaje, que si bien se entiende la analítica del aprendizaje, ¿verdad?, como el análisis y la recolección de datos de los alumnos y sus contextos, con el fin de comprender y digamos, fortalecer los entornos de aprendizaje. Y si bien nosotros no estamos recogiendo datos sobre estudiantes, sí sobre los contextos, al tratar de analizar, recogiendo datos sobre estudiantes, sí sobre los contextos, al tratar de analizar el tema de los datos de la Wikipedia con la variable de la confiabilidad y criterios de calidad. ¿Sí? Esto es un primer abordaje de la temática. Se puede también abordar desde otras miradas, con sugerencias de lecturas confiables, o aplicar también la herramienta para generar calidad a los artículos. Una cosa que nos parece importante es establecer la dimensión ética que tiene que ver con el tema de la ciencia de datos, digo, porque nuestra propuesta aborda desde ahí a la Wikipedia, entendiendo que la Wikipedia como una enciclopedia y en particular como una fuente de información para los estudiantes está hecha de manera colaborativa y también con una mirada de ciencia abierta, y en ese contexto nos parece importante que nosotros vamos a trabajar, si bien no con los aspectos más fuertes que tiene la ética aplicada a la ciencia de datos o el análisis de datos, que tiene que ver con el consentimiento informado y la privacidad, pero sí en cuestiones que tienen que ver con cómo interpretamos esos datos y cuál es la coherencia interna al trabajar los aspectos que vamos a analizar de la herramienta, ¿sí? Entonces eso nos parece importante dejarlo, ¿verdad?, estructurado, que es un deber, en alguna manera, delimitar bien el contexto y ver desde qué lugar se van a recolectar esos datos, con qué transparencia y manejo, ¿sí?, para evitar sesgos a la hora de luego usar la herramienta y tener en cuenta lo que es la confiabilidad de la información. Otro aspecto también que nos parece importante vincular, en algún momento ya lo decía, tiene que ver con el vínculo que hay entre la Wikipedia y la ciencia abierta, ¿sí? La Wikipedia además ofrece una API para poder recoger y la creación, digamos, recoger datos sobre ella. Y digo, volviendo al tema de la ciencia abierta, la Wikipedia es un trabajo colaborativo, de acceso abierto y de cultura abierta. Bien, no sé, Lucía, si vas a continuar tú por la parte del marco teórico. Sí, ahora vamos a hablar un poco sobre los diferentes componentes teóricos que abordamos para realizar este trabajo, y se reduce un poco en estos tres ítems. En primer lugar, abordamos un poco el concepto de las enciclopedias como fuente de información. Las enciclopedias son fuentes de información que se remontan a los orígenes de la escritura y la organización del conocimiento, y en general buscan ser fuentes secundarias de información
que recogen de fuentes primarias datos sobre distintas temáticas que son de interés. Las enciclopedias como fuentes como obras de referencia, al igual que los diccionarios, tienen un uso muy extendido en el ámbito educativo. Los estudiantes suelen recurrir a ellas ya que como fuentes de información suelen ser utilizadas en una primera instancia para interiorizarse sobre los temas, frente a la consigna de realizar un trabajo o un estudio sobre determinado tema que se plantea en los diferentes cursos. Los estudiantes suelen recurrir a las enciclopedias y a los diccionarios como un primer acercamiento a la temática. Por supuesto que el desarrollo de las enciclopedias con la interrupción de las tecnologías de la información y la comunicación sufrió muchos cambios, lo que dio lugar al nacimiento de muchas enciclopedias en línea o enciclopedias digitales, que se desarrollan en el ámbito virtual. En ese contexto surge la Wikipedia, y remarcar en este caso que la Wikipedia es una enciclopedia, que los estudiantes y los docentes consultan mucho. Sin embargo, hay muchas críticas en relación al uso de la enciclopedia Wikipedia, porque muchas veces se cuestiona cuál es la confiabilidad de la información que contiene la Wikipedia como enciclopedia. Esto tiene como un doble sentido, porque si bien los estudiantes y los docentes manifiestan utilizar la enciclopedia Wikipedia como un primer abordaje a las temáticas, y es algo que todos hacemos cuando queremos buscar información sobre un tema en internet, lo primero que nos figura por lo general es Wikipedia, y solemos entrar a la Wikipedia para tener una noción general sobre los temas. En general, los docentes desestimulan el uso de Wikipedia como una fuente de información a los estudiantes, y los propios estudiantes reniegan un poco cuando tienen que hacer contar oficialmente cuáles son las fuentes de información que utilizan. En general no tienen en cuenta la Wikipedia. En ese sentido, bueno, en definitiva el uso de la Wikipedia se extendió en el ámbito educativo, tanto para desarrollar actividades de enseñanza como para servir de fuente de consulta. La crítica que persiste aún, como comentábamos, es la falta de herramientas para garantizar la calidad y la confiabilidad de la información que allí se presenta. Y en esa línea, en este trabajo, presentamos la posibilidad de crear una herramienta que ayude a ese discernimiento, aportando criterios de evaluación de los artículos de Wikipedia que permitan a los estudiantes una mejor selección de la información que utilizan en sus procesos de aprendizaje. En cuanto a la metodología, lo importante a resaltar al principio es que como se trata de una propuesta, de una aplicación a ser desarrollada, en una primera revisión de la literatura científica no se encontraron herramientas similares a la propuesta que se plantea desarrollar. Por lo tanto, por una cuestión de extensión de este trabajo, se omitió una descripción de los trabajos relacionados y se va de lleno a describir algunos aspectos técnicos que entendimos propiciaban el desarrollo de la herramienta que se está proponiendo. Al mismo tiempo, tampoco se va a entrar en esta etapa en una discusión minuciosa de los criterios de calidad a aplicar o del algoritmo a utilizar, ya que estos temas serán objeto de estudio a tratar en etapas posteriores de este mismo proyecto. En cuanto a la aplicación en sí y su desarrollo, un aspecto importante es el uso de la API de Wikipedia. Se plantea usar la API de Wikipedia para obtener datos. El análisis de las referencias se hará con código Python. Esto es debido a que la API de Wikipedia permite ser utilizada para realizar búsquedas sin necesidad de registrarse previamente. No es necesario tampoco restringirse a un origen específico. No es necesario establecer a priori, o no se establece a priori, un límite de consultas. Y las consultas, si bien pueden ser implementadas en cualquier lenguaje que permita realizar peticiones con el protocolo HTTP, lo más frecuentemente usado y en lo que se encuentran más ejemplos en la web son, para utilizar esta aplicación, esta API, son justamente las que utilizan código Python, y por eso el código Python es el que se va a utilizar. Específicamente en cuanto a lo que puede ser lo que motiva la propuesta de la aplicación, es el supuesto de que el estudiante, al buscar información en un buscador de internet, busca por un término en concreto. Y una de las primeras sugerencias que obtiene es un artículo de Wikipedia que habla sobre ese término, o que está vinculado con ese término. Entonces, por ejemplo, si se busca en Google desde Uruguay
por el término Uruguay, el primer resultado que aparece en el buscador y que más se indica es el artículo de Wikipedia que trata sobre el país Uruguay. Entonces, no se da mayor información sobre ese artículo en cuanto a su confiabilidad, y tampoco se ofrece otros artículos, incluso de Wikipedia, que traten sobre el término Uruguay, que eventualmente podrían ser los de interés para el alumno, como por ejemplo Río Uruguay, Concepción del Uruguay, u otros términos vinculados con Uruguay. Por lo tanto, si se busca también, si se hace el mismo ejercicio, pero directamente buscando en Wikipedia, por ejemplo, por el mismo término por Uruguay, automáticamente la enciclopedia lo que hace es cargar el mismo artículo que hace referencia al país. Si en cambio se usa la opción que ofrece Wikipedia para buscar de forma ampliada, se encuentran más resultados, si bien el primero que aparece es el país, pero no se muestra ningún criterio de confiabilidad en cuanto a los diferentes resultados que se obtienen. Por lo tanto, pretendiendo realizar un aporte que permita mejorar la situación que describimos y que favorezca la autonomía del estudiante al momento de buscar información, es que se propone desarrollar un buscador de artículos de Wikipedia que funcionaría de manera análoga a los buscadores que ya existen, pero sesgando las búsquedas a artículos contenidos en Wikipedia. En una primera versión estaría reducido a Wikipedia en castellano. Pero la diferencia es que se aportaría como algo nuevo un código de colores. O sea, cada resultado en la búsqueda tendría un código de colores básicos que indicaría el nivel de confiabilidad del artículo en función de su referencia. ¿Por qué en función de sus referencias? Bueno, porque como se indicó en el marco teórico, es uno de los criterios de confiabilidad de evaluación de la calidad de la información para las enciclopedias utilizadas como fuente.